Hola al mundo. A mí me encantan los miércoles porque tengo coro, ¿ah? Hola al mundo. Que nos siga a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 18 la máxima que se espera para hoy. El primer café de este 28 de mayo vamos a estar con Guillermo Ramírez, que es el director de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, el UDI que más sabe de reforma tributaria. Eso no es verdad, pero ahí nos defendemos. También estamos con José Manuel Ruiz, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. ¿Cómo Hola, te va? Bien, bien. Y también hoy nos acompaña la presidenta de la Juventud del Partido Socialista, Karina Delfino. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Y como todas las mañanas nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. Guaguitas que duermen poco o que no quieren comer, que se muestran irritables o extremadamente indiferentes al entorno, son situaciones que pueden sobrepasarnos, aumentar nuestra ansiedad e incluso afectar los vínculos con nuestros niños. Bueno, trabajar las relaciones padre-hijo desde su nacimiento es el objetivo del programa de vínculos tempranos de la Universidad Alberto Hurtado, que apoya con psicoterapia a madres, padres y guaguitas. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Aquí hay un papá al menos. Sí. Guillermo tiene hijo. Tengo dos hombres. ¿Ya? Y el Oye, que eres papá joven. Y el tercero nace ahora en agosto. ¿Y cómo? Sí. Y a Así ver, que todo esto de la publicidad de la Universidad Alberto Hurtado te concierne. mucho, porque yo ya he vivido 2 veces la experiencia de los niños que a veces les cuesta dormir o que genera una cierta ansiedad en los papás, sobre todo el primero, porque uno ya ahí no tiene mucha experiencia, entonces uno se asusta. ¿Y qué? A ver, ¿y tú qué es lo que es esto del vínculo temprano? Es decir, ¿cómo es vincularse? Sí. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo te ha resultado? No sé, bueno, yo no sé cómo son las generaciones pasadas, pero por lo menos yo me doy cuenta que en nuestra generación hay poco complejo en mostrar afectos. Yo le digo mucho a mis hijos que los quiero. No sé, yo no sé si eso es algo nuevo, se ha venido haciendo siempre, pero los abrazo mucho, les doy muchos besos. Yo tengo cero complejo en eso, mis hijos son hombres y ellos tampoco tienen ningún complejo en manifestar también ese cariño de vuelta. Yo ya tengo uno que está en el colegio y la verdad está en kinder, tiene 5, cumple 6 este año. Con lo cual, tenemos ahí un vínculo bien potente desde bien chiquitito. Y es algo que a mí me llena de orgullo y me emociona. Sí, te veo. De hecho, no sé, uno como papá, no sé, en este mundo que a mí me parece que es mucho mejor que sea así, uno participa mucho más de lo que quizás participaban los papás en otras épocas. Y uno siempre está mudando a los niños y dándoles la mamadera y bañándolos. Y eso también va generando vínculos bien potentes, lazos que después duran para siempre, supongo. Karina, tú todavía no tienes No, hijos, ¿no? todavía no. Pero está ¿Pero cuándo? ¿Están tus planes? Me gustaría ¿Sí? ahora, no pronto, pero sí, me gustaría, está dentro de mis opciones. Ojalá haya escuchado a César Valenzuela. Es que tenemos una relación. ¿Perdón? Perdón, esto es para primer plano. A ver, Karina Delfino, la presidenta de la Juventud Partido Socialista, es la polola de César Valenzuela. Sí, que cuente ella. No sé cuándo el Pepe Ruiz se puso dentro de la farándula. Sí, es una revelación hace muchos años. Hace muchos años. Sí, unos 8 años más, casi 9 años ya. Ok. Pero Y Así sigue que siendo... no sería una novedad. Sí, es una gran mujer, Karina, porque es difícil soportar al César. Oye, y sigue siendo el chico rebelde, el de los pingüinos y todo eso. Es completamente mamón. No. Yo me estoy desquitando porque César Valenzuela, ¿ves que puede? Así, No, José Manuel no. Ruiz dice que César Valenzuela es mamón. No, esto está muy bueno, muy entretenido. Espérate, yo quiero saber si tú te pusiste a pololear con él antes o después de que él liderara la revolución, O sea, o durante. a eso. O se conocieron en una toma. Me invitaron a hablar de política y que hablar de la persona. No, esto es también política, esto también es la vida misma. No, o sea, ahora ya da lo mismo, pero fue un poquito antes de que empezara todo. ¿Te imaginas? Se conocieron en una toma. Dice. De hecho, nos conocimos en una toma. ¿En serio? Muy bien. Una pareja revolucionaria. Claro, Sí. ay. Pero es que en ese tiempo uno no quería que se desvincularan los temas ni como que se desvirtuara el debate. Entonces, decir que nosotros estábamos pololeando en realidad era bien complejo, porque la prensa es bien insidiosa, nos molestaba bastante, entonces preferimos no decirlo. Y hasta mucho tiempo. Era escondida. O sea, No, tenían que pero dar sabía. se
daban besos bajo los... Tiene todos los sabía. componentes de un romance así de Sí, película. de A escondidas, se conocieron en una toma. Claro. Todos sabían, pero nunca lo hicimos cuando nos preguntaban, decíamos que no hablábamos de eso nomás. Claro. Porque no, por lo mismo, porque no se desvirtuara el tema. Ahora, José Manuel Ruiz cree que va a pasar piola. A ver, ¿tu vida sentimental, José Manuel? Yo sí, estoy pololeando. Llevo 2 años, 8 meses. Ya, Como está el jefe de gabinete de la subsecretaria de Deporte. No te creo. ¿Cómo? No, no. Eso es A motivo de ver, discusión porque si es así, inmediata. tú no puedes venir mal No, al primer no. café, así que... Esta es la Aclara. primera persona No, no, que es, no, yo Mira, que es mira. echada al aire de un programa de radio. No, no, lo que quiso decir la Karina se entendió mal. Es que mi polola es la subsecretaria de deporte. Ya. ok. Ella es su secretaria de Sí, deporte. pero yo no trabajo con, no, yo no trabajo con ella. Ya, ok. De hecho, no. ¿Y tú haces y- deporte? Poco. Así como era, por estos días, bien poco. Oye, José Manuel, ¿y ella es de C también? Es de C también. ¿Y tú podrías pololear y tener un romance con una UDI? No lo sé. pero yo creo das que cuenta? ¿Te das yo creo cuenta? que uno no esas cosas Tan no las políticos, decide a que son, priori. tan políticos que son ustedes que Karina, se pero te das relacionan cuenta con que gente- también es político esto, pero de verdad esto ya va en serio. Una pareja, porque ha sido tema de discusión en muchas reuniones sociales, ¿se puede existir una pareja donde haya tanta diferencia, y hablando en serio, sobre conceptos de sociedad, sobre, ustedes me entienden, convicciones, opciones políticas, en fin? Es que yo creo que uno se tiende a asociar con los que piensan similar, Bueno, porque pero te estoy comparten. O sea, pero yo creo que, preguntando yo creo que es difícil, José pero sí Manuel, se puede. se puede, Sí, sí se puede. sí. Sí. Pero es que es difícil que uno al final como que O sea, se tope. Por ejemplo, Guillermo, ¿dónde se va a topar con No una estoy sociedad? hablando de eso, pero uno nunca sabe. Pero tampoco las decisiones son tan programadas en estos casos. O sea, no son programadas en estos Pero casos. Guillermo, entonces uno ¿tú te como que imaginas anda casado con preguntando la militancia una antes de- comunista? Yo tengo... Es que, bueno, es que ahí Karina tiene razón. Yo nunca he tenido la posibilidad de conocer de cerca a una comunista. A ver, yo conozco No, dos matrimonios pero- que son bien amigos nuestros, con los que solemos juntarnos No, harto a pero tomar te un estoy trago, haciendo que otra son pregunta. de Suponte, sectores- suponte que vienes un día aquí al primer café, Ya no hay puedo una ser tan panelista formal, porque- comunista, la conoce y te enamoras. Pero resulta que después empiezan a conversar y a ver, No, yo creo que sí podría ocurrir. ¿sí? Sí. Sí. Yo al final del Podría día... haber ocurrido. Es que sabéis lo que bueno, podría haber ocurrido, obviamente, gracias, porque si no me va a llegar un palo después de la casa. Podría haber ocurrido, sí, perfectamente. De hecho, una de las cosas que impresiona de mis dos aquí cafeteros compañeros es lo políticos que son, porque conocen a gente vinculada a la política y están los dos vinculados a la política, me parece interesante. Yo separo harto el tema político del tema personal. De hecho, yo por tú no leo los diarios los fines de semana en mi casa. Pero tu señora tampoco está vinculado, porque, ¿no? Porque no, tampoco está nada vinculado. Yo en Ya. el fondo trato de no mezclar los dos planos y de tener una vida familiar que sea absolutamente Pero, ajena a cualquier cosa que pero tenga tu que ver con señora te política. dice cuando empiezas a hablar de política, cállate latero. Es que yo no hablo de política en mi Pero casa. ¿por qué? Pero Y cuando- ¿por qué? y porque para mí es pega. Pero cuando tus hijos crezcan tienen Porque, que... ¿cómo porque hablar de la no? UDI no es atractivo. ¿Cómo le No, hago? no, hablando en serio. Si fuera demócrata cristiano, Yo separo- fuera yo, por ejemplo, yo hago clases en la universidad, por ejemplo. Ya, ¿en cuál? En la Católica, que estoy muy orgulloso porque Es la salió mejor- número uno, la en la me- mejor la mejor de universidad Latinoamérica, sí. a partir de ayer. Y yo jamás hablo de política con mis alumnos. O sea, yo paso la materia, obviamente que uno puede dar opiniones y generar un debate, pero yo no Pero- hablo de política con mis alumnos. Pero parece esas cosas de los abuelitos, decían en la mesa no se habla de religión, de política, ni de, ¿qué era? Fútbol. Ni de fútbol. No, de fútbol se habla mucho. No, eso que decían para no pelear. Ese era No, como- no sí. es que sea para no pelear, es que al final yo creo que uno tiene que ser prudente en los planos en los que uno está. Por ejemplo, si yo usara mi cátedra para hacer propaganda política, me parecería que eso es muy malo. Claro, por supuesto. Ahora, yo sí, pero yo tú sí puedes hablo de debatir. temas, sí, como hago clases de economía, hablamos mucho de política pública, pero yo enfrento siempre los problemas de una perspectiva, si tú quieres, técnica. Trato de no entrar en una discusión que sea política. A ver, Ahora, si es que los alumnos empiezan a pelear entre a ver, ellos, profesor Ramírez, la reforma tributaria, ¿qué le parece a usted? Te pueden hacer esa pregunta. yo ahí ¿Cómo hace de economía? sí, y yo ahí contesto lo que pienso y digo, estas son cosas buenas de la reforma y estas son cosas malas de Ya. la reforma. Oigan, a propósito de la Universidad Católica, te quería preguntar, Guillermo, ¿qué opinas de los dichos del rector sobre el tema de la despenalización del aborto y el tema de la objeción de conciencia? A mí me parece que es un debate adelantado, un poco extemporáneo. Porque ¿Cómo? Sí, porque uno habla de objeción de conciencia cuando uno empieza a discutir una ley de aborto. Y cuando hay algo que aplicar, hoy día no hay ninguna ley, no hay ningún plano ni ámbito en el cual aplicar objeción de conciencia. Yo creo que lo que corresponde discutir hoy día
es si debemos o no tener una ley de aborto. Y en ese sentido yo creo que uno se adelanta un poquito cuando habla del tema de objeción de conciencia. Yo creo que ya vamos a llegar a eso, si es que algún día se empieza a debatir el tema de la ley de aborto en concreto con algún proyecto sobre la mesa, pero yo creo que hoy día lo que hay que debatir es si es que se justifica o no en algunos casos que exista ley de aborto o no exista ley de aborto. Yo creo que no se justifica que haya una ley de aborto en Chile. Pero yo te preguntaba sobre la objeción de conciencia en particular. Bueno, la objeción de conciencia es un derecho que está reconocido en casi todas las legislaciones del mundo. En la mayoría de los estados de Estados Unidos, si es que un médico, por ejemplo, no quiere practicar abortos y le toca estar de turno en urgencia, eso se respeta y se le pide a otros doctores que lo hagan, porque al final del día la discusión sobre el aborto tiene un componente ético, moral muy fuerte que puede violentar las creencias más profundas de las personas. La legislación tiene que asegurar que las personas no sean violentadas en su fuero interno. Ahora, de ahí, los otros dichos, en el sentido de que en las clínicas, los hospitales de la católica no se haría, estaría prohibido, digamos. Bueno, sí, aunque exista una ley, aunque sea legal, el rector dice en las dependencias de la Universidad Católica no. Sí, bueno, y eso parece, es algo que tendría que contemplar la ley, pero a mí, por ejemplo, me llamó mucha atención que en una carta al Mercurio el día lunes, el rector Carlos Peña, que sabemos que y hoy hay otra carta, respaldó en el fondo los dichos de Ignacio Sánchez, el rector de la Católica, dijo que tiene todo el derecho del mundo a plantear que en sus hospitales de la Universidad Católica no se practiquen abortos, con lo cual... Pero te estoy diciendo a ti. No, yo estoy total... A ver, es que yo soy de la idea de que no hay aborto nunca, entonces, si tú me das una salida... Pero si hay una ley que lo despenaliza y hay un médico que trabaja en un hospital, en el hospital de la Católica, y no tiene problema de conciencia, está de acuerdo con la ley y lo quiere hacer, no lo puede hacer porque trabaja en la Católica, en un hospital de la Católica. Pero él sabrá antes de incorporarse a trabajar en un hospital de la Católica que esas son normas internas y tiene que respetarlas. O sea, todos los hospitales tienen sus normas. ¿Qué opinan ustedes, José Manuel Ruiz? Yo creo que, o sea, sobre el tema de objeción de conciencia opino lo mismo que Guillermo, pero creo que lo otro es un poco más delicado en términos del respeto también a las leyes y a ciertas normas a las que todos adquirimos. O sea, si hubiese una ley de aborto, en algunos casos se fuese aplicable el aborto terapéutico, yo creo que es efectivo que todos los organismos médicos debiesen participar de eso. Efectivamente, si un médico por temas sobre todo de creencia o dilemas ético-morales quisiese tomar personalmente una decisión distinta, yo creo que eso hay que respetarlo. Pero de ahí a que un hospital no cumpla la ley, no me parece. A ver, la mujer del panel, que es importante la opinión de las mujeres. No, yo creo que efectivamente nadie tiene que estar por sobre la ley. Yo creo que obviamente que uno tiene que respetar las creencias de cada cual y no poder obligarlo a hacer tal o cual acción, pero que una red de hospitales, además por lo que aglutina la Universidad Católica, porque la red de salud si bien hay algunos centros que son en el barrio alto y todo, pero hay algunos que tienen harta gente que viene más bien de la clase media y son bien heterogéneos, diría yo. Y creo que no me parece que ya desde previo al debate se diga, oye, esto no se va a hacer en mi red de salud. Creo que no aporta esto, o sea, es extremar las posiciones, radicalizar incluso el debate. Un debate que es propio además, o sea, hoy día leía el aborto terapéutico, somos uno de los 5 países que no los tenemos en el mundo, ya está despenalizado, cosa que todo el mundo sabe, y además que tiene alta aprobación el aborto terapéutico dentro de la ciudadanía, si aparte son cosas como ayer en la encuesta pero de si el aborto terapéutico común no existe, así que están preguntando sobre un tema que no existe. Bueno, es que está mal dicho, no es despenalización del aborto terapéutico, es despenalización del aborto en 3 casos. Violación, inviabilidad del feto, ¿no es cierto?, que no hay incompatibilidad con la vida, y que son los menos los casos en caso de riesgo de vida de la madre, que prácticamente eso no se da. No, pero no solamente no solamente prácticamente no se da, sino que el debate es falso, porque en Chile es legal, se puede hacer, y además no existe ninguna objeción ética de nadie, que cuando peligra la vida de la madre, si se trata de curar a la madre y trae como consecuencia la muerte del niño, eso no tiene ningún tipo de objeción ni moral ni legal. Con lo cual hoy día una mujer que está en peligro y que para hacerse el tratamiento va a correr peligro la vida de la guagua, eso se puede hacer en Chile. Pero hay casos, por ejemplo, de personas, mujeres con cáncer que tienen que recibir quimioterapia, entonces que le puede hacer daño a la guagua. Bueno, en fin. Pero eso se puede hacer en Chile.
Sí, pero más allá Se de puede eso... hacer en Chile, pero tú- es legal sí, y no hay pero- ninguna objeción ética. No, pero si tú puedes, bueno, no, más allá de entrar al tema ese, Pero yo es le que quería es preguntar, importante que la gente lo sepa, porque Sí. acá hay un debate que es falso. Nos están haciendo creer que en Chile, si es que está en peligro la vida de la madre, no se puede hacer nada y que hay que legislar sobre eso, y eso es mentira. Ya, en pero, Chile Guillermo. es legal, es legítimo, no se hace, no hay ningún doctor jamás procesado por ese tema, en que si la mamá tiene algún peligro de morir, se le puede tratar aunque la guagua muera, y eso no tiene ninguna objeción, ni legal ni moral. Sí, está bien, pero Guillermo, se le agregan dos también condiciones al tema de la despenalización del aborto en estos tres casos, no solamente el caso de la vida de la madre. podemos Ahora hablar de todos los otros sabemos, dos. Lo que yo estoy diciendo ahora es que todos en ese sabemos, caso- pero todos sabemos de que, o sea, evidentemente ahora eso se hace. Pues, no sé si no tengo un caso cercano, pero obviamente que se está en riesgo la vida del hijo, pero puede que eso no suceda. O sea, no, yo no sé si en todos No, sí, los casos la ley lo sucede así. permite. La ley lo permite. Se puede hacer. Porque al final lo que se está haciendo, cuando la acción va directamente en tratar de mejorar Bueno, a la madre, pero- que trae consigo la muerte del niño, hay eso casos, es legal. hay- se puede hacer en Chile. hay casos, bueno, pero más allá del detalle, voy a lo que estábamos hablando recién. Y me interesa mucho la opinión de Karina, que es mujer. A ver qué Sí, yo creo que dices ha tú. sido, o sea, yo estoy de acuerdo con el aborto terapéutico o el aborto en estos tres casos, penalizarlo en estos tres casos, y creo que más allá de cuando uno está de acuerdo o no, es importante poder dar este debate, o sea, que el Parlamento discuta este tema. Yo creo que cuando uno rechaza la idea de legislar sobre un tema, creo que es profundamente antidemocrático, porque al final todos los temas tienen que ser debatidos. ¿Todos los temas? Sí, todos los temas. ¿Te sin parecería exclusión. legítimo que discutiéramos una ley y aprobáramos en que el 51% aprueba que el 49% restante son esclavos? Pero, o sea, Hubo esclavitud en Estados Unidos hace no mucho... que perdón. Pero Guillermo, Pero ¿sabes es lo que que- pasa? es Que que el hay que tener- reduccionismo, hay que tener el cuidado. reduccionismo No, a mí pero- me llama la atención. Yo creo que todos los temas tienen que ser debatidos, pero tú me estás poniendo un tema de despenalización del aborto en tres casos por sobre, o sea, Pero es versus que la hablemos de esclavitud. O sea, mira lo que me estáis planteando. Como No, yo creo que hay que... yo creo que el aborto es tan grave como la esclavitud. Y lo voy a, puedo No, explicar porque por qué. no es Pero- aborto está bien, libre, pero Está, además. está como el editorial hoy día del Mercurio. Ah, no la he leído, pero... Pero espérame, Sí. Guillermo, el tema es debatir, por ejemplo, que ¿vale la pena, según tú, debatir la realidad, lo que ocurre hoy en día, que Sí, hay más de lógico. 33.000 abortos? Lógico, y hay que tener eh, políticas públicas que prevengan eso. claro. Estoy absolutamente Entonces, de eso acuerdo. se puede Y por esa misma- debatir. y por esa misma razón, Guillermo, es que se debate y que uno también dice de manera bien amplia que está dispuesto a debatir todos los temas, porque también los temas que ejercen cierto mérito para ser debatidos son los que se imponen por una realidad que existe. Po. Pero ¿qué estamos discutiendo respecto de cómo prevenimos aborto? Porque me estás diciendo esto es una realidad, hay que debatirlo y yo estoy de acuerdo. ¿Qué se ha planteado Sí, para sí, no, prevenirlo? sí, es respecto Pero al otro también punto. va O sea, también Lo que en se la está base de debatiendo es hacer una el política aborto. pública. Lo que se Sí, está debatiendo es el Guillermo, aborto. Creo que la Mira, política perdón. pública Yo- debiese ser más robusta. De a uno, ¿Puedo de a uno, explicar lo que de a acabo de uno. decir para no quedar como un tipo así Pero- irracional? Pero, por Déjame- ejemplo, las clases de educación sexual, acuérdate de las jocas, todo el No, todo eso sí. Sí, pero también no te olvides que también dentro de la oposición hubo proyectos para discutir. Lili Pérez, la propia Evelyn Matei también lo planteó. Mira. Entonces, ¿por qué no se podría discutir? Yo te puedo dar mi razón, porque yo creo que la democracia tiene un solo límite. Hay algo que está por sobre la democracia, que es la dignidad de las personas. Nada más. O sea, cualquier cosa que vulnere directamente la dignidad de las personas, yo creo que no puede ser debatido. De hecho, te voy a dar un solo caso. La primera vez que la palabra dignidad humana se metió en una constitución política en un país fue en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo justamente porque en los campos de concentración se establecía quién tenía derecho a vivir y quién tenía derecho a morir. Y la Constitución alemana dijo, las personas son todas dignas y el Estado no debe decidir quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir. Esto es directamente relacionado con eso. Guillermo. El aborto que propone Michelle Bachelet Sí. sobre los niños que vienen con malformaciones, básicamente lo que está diciendo No, el gobierno inviabilidad con la vida, no Parte- malformación. Perdón. Cuando Es que- se perdón, es que acá no ha habido una voz única, porque aquí se ha hablado de inviolabilidad, No, se ha no. hablado, Pero sí, ya se ha lo hablado digo. de aborto eugenésico, el aborto eugenésico, no es solo Pero mira, cuando Guillermo, yo creo que no hay que confundir. No. Efectivamente José hay un Manuel proyecto Ruiz. que presentó Girardi, que yo creo que muy poca gente, la nueva mayoría, está de acuerdo. En ese momento también muy poca gente estuvo de acuerdo, que tenía que ver con deficiencia o malformaciones del feto. Y eso Ya, no po. tiene nada que ver con lo que dijo la presidenta en el discurso 21 de mayo. Y por otro Pero tema, yo Guillermo, creo que hay Pero que deja, tener cuidado. Guillermo, estás hablando Sí, mucho. perdón. Hay que tener cuidado con las comparaciones que simplifican también los aspectos. Y mire, yo invitaría, que es un buen ejercicio, a leer una entrevista que tuvo Elisa Walker, la hija de Ignacio Sí. Walker en su momento, Cuando producto ella- del proceso que ella y vivió ella- para ella tomar eligió- la determinación de tener su hijo, de Sabiendo formarlo, que iba a morir cuando sabiendo- naciera. Yo creo que estos son temas bien delicados desde el punto de vista también de la compasión, de la frustración que
viven aquellos que tienen que pasar por este proceso. Sí. Y ante eso no se merece una simplificación. Porque cuando uno lo lleva a casos extremos, como efectivamente el de la Segunda Guerra Mundial, pues está comparando peras con manzanas. Guillermo, ¿tú crees que el hecho de que se despenalice quiere decir que todas las mujeres lo van a hacer? ¿No existe la libertad de opción? No, ¿Tú yo crees creo- que la gente no bueno, tiene...? estábamos recién discutiendo acerca de si íbamos a obligar o no a los hospitales a hacerlo, con lo cual también es una ley que obliga a ciertas personas. Pero- no, está bien, pero ¿Qué hace la ley si no genera obligaciones? Yo no estoy No, derecho, pero... bueno, por eso. Pero por para eso está la mismo. objeción de conciencia que Sí, tú hablabas, pero está las bien. mujeres pueden elegir hacerlo o no hacerlo. Sí, pero espérate, es que el aquí la tema es que pregunta si de lo fondo- hace, si va a ir presa, Para que ese nos es el tema. entendamos, porque dado que yo pongo como límite la dignidad de las personas, lo Ya, primero que hay que ok. preguntarse es si esa guagua Ujú. es o no una persona. Ok. claro. Entonces, si tú me decís que es persona, yo te digo, no se justifica el aborto, porque vulnera la dignidad de las personas y por lo tanto no debe ser discutido. Si tú me dices que no es persona, entonces tengamos aborto libre. Lo razonable, no. perdón, lo razonable de una persona que no crea que es una persona, ¿para qué ponerle límite? Pero si Guillermo, cree tú que no estás es una extremando, persona? tú estás extremando los argumentos. Porque yo estoy no, diciendo tú estás que si es extremando- persona, sí es debe persona, extremarse el argumento pero se al puede punto de decir someter que a hay que- una, se puede someter a una mujer que tenga 9 meses, al final una guagua que probablemente se le va a morir, que hay muchas Probablemente probabilidades que no, se le muera. seguro, en el caso Seguro que se seguro. le muere, Mm. seguro se le muere. ¿Tú creís que eso es justo? Yo también Es quiero- digno. Ahora, Yo creo que digno, realmente los es argumentos digno. son demasiado Demasiado, sí. útiles al momento. Mire, yo me Sí. acuerdo cuando esto se discutió 2012, 2011 en el Parlamento, al mismo tiempo que se estaba votando en función de derecho a la vida el proyecto en contra del aborto, también parte de la UDI, no toda, estaba votando a favor de la pena de muerte. Entonces yo también creo que hay Yo que... estoy totalmente hay en contra que- de la pena de muerte. Yo también, pero también creo que hay que hilar un poquito más fino en cómo nos sirven los argumentos en determinados momentos y hay que encontrar una línea de coherencia respecto a las personas que están votando y día se están oponiendo a determinadas cosas, porque a mí me parece bastante útil a veces los argumentos. No lo digo por ti, Guillermo, Yo me hago cargo de lo mis digo por dichos. cómo Yo se da el estoy- yo debate. estoy en Ya. contra de la pena de muerte porque yo estoy en contra de Yo cualquier también. ley que vulnere la dignidad de las personas. Estamos de acuerdo. bueno, ese es uno de los temas que se está debatiendo. Hay una postura de la UDI respecto a este afiche que salió, ¿no es cierto?, este panfleto que decía Harto que, fuerte el que, este, panfleto. que este era un debate para ocultar el otro. ¿Qué les parece eso? A ver, Karina. No, yo Burdo. creo que yo creo que ellos están desvirtuando al revés el tema. Yo creo que, o sea, ellos le están jugando en contra porque decir que el proyecto de ley de aborto, de despenalización del aborto en estos 3 casos, es decir, o sea, que estamos ocultando la importancia de la reforma tributaria y la reforma educacional. Yo creo que es al revés. O sea, de poder sentarse y debatir de verdad la reforma tributaria y educacional. Y no es que con este proyecto se ennuvelezca por parte de la nueva mayoría, sino que es parte de una serie de proyectos que además se plantearon durante la campaña presidencial. Esto no es algo nuevo. O sea, la presidenta lo dijo durante toda la campaña que vivimos, que pasamos no sé cuántas procesos electorales y finalmente fue ratificado. Entonces, todos los proyectos que han sido emanados y han sido dirigidos no son proyectos nuevos para nadie. Todo el mundo lo conocía y votaron por ese proyecto. Si no, la gente hubiese optado por Evelyn Matei. Bueno, y no fue y- así. y este son- yo tengo varias preguntas para el respecto segundo- al panfleto. Yo no sé sí. si la persona, las dos mujeres, si es la misma que aparece en el panfleto, bajaron una foto de internet o le sacaron una foto. Y mi pregunta es que si le sacaron una foto, si la persona tenía efectivamente el riesgo de perder su hijo, si le habían notificado ya que tenía problemas el feto que venía más adelante. Si tenía problemas, si la persona estaba llorando, estaba afligida cuando le sacaron la foto. O sea, es terrible la forma en que representan gráficamente lo que quieren decir. Es terrible. Recordemos, porque si alguien no lo ha visto, tratemos de describir. Son 2 mujeres, ¿no es cierto?, embarazadas, mostrando su guatita de embarazo, y arriba de cada una una leyenda que dice... que dice que uno, esto lo hacen para evitar el debate claro. sobre la reforma tributaria y el otro Es como sobre la si, reforma educacional. como si estuviera hablando la guaguita. Claro, no me use o algo así, ¿no? No y te además están como usando. si y además O te como si están usando. como si Algo así, estuviéramos sí. hablando casi como de aborto libre en todos los casos a los 9 meses. Yo creo que aparte Por eso yo extreman pregunto, el o sea, argumento. lo ojalá extreman. que el A mí me fotógrafo, da- el diseñador le ponga rostro. Y cuando le ponga rostro, sienta qué es lo que pasa ahí, po. Y diga, bueno, haría esta imagen gráfica respecto de esta persona, sería Juanito Los Palotes, que yo lo conozco. No, po, no lo haría. Si una cosa, o sea, es absurdo que gráficamente se presenta así el tema. Bueno, en todo caso, es un tema, como ustedes verán, que va a ser un tema que se va a discutir en el segundo semestre, ¿no es cierto?, como otros temas también. Instalaron la cuestión, cortina de humo, dejamos de la reforma tributaria 2 semanas y ahora lo patean. Ayer Cumplió su objetivo. A propósito de reforma tributaria, ayer se reunió el ministro de Hacienda con la CPC Sí. y según he leído, están bastante satisfechos porque dicen que el ministro les dijo que
efectivamente se iba a discutir, que iban a escuchar las posturas. Tú tienes una cara de escepticismo. O sea, el escepticismo es total. La reforma se presentó en marzo, estamos entrando a junio, y es increíble que sea titular de todos los diarios y de todos los noticiarios que el ministro Arenas se juntó a conversar con alguien. Notable. Esto lo único que hace es confirmar lo que hemos venido diciendo hace tanto tiempo, de que hasta ahora no había habido nada de diálogo y que no se había oído absolutamente nada. Y a mí me preocupa por un tema institucional, porque yo creo en las instituciones, que se diga que ahora sí que sí se va a conversar, que ahora sí que sí se va a debatir, que ahora sí que sí se van a incorporar las visiones de otras personas, cosa que confirma que hasta ahora no se había hecho, que salga Ignacio Bocar, presidente de la ADC, diciendo que esta reforma afecta a la clase media, que era lo que veníamos diciendo y que nos decían que no, y que todo esto se va a arreglar en el Senado. A mí me da mucha pena cómo esto deja a la Cámara de Diputados, la verdad. O sea, la Cámara de Diputados finalmente fue una especie de buzón. La CPC dice: valora apertura de Hacienda, estudiar propuestas del sector privado en reforma tributaria, nuevos incentivos para promover la inversión y fomentar el ahorro, son parte de los temas que actualmente está revisando el gobierno. Estoy dando la información para que se entienda el contexto de los cuales están diciendo. Prefiero ver en este anuncio el vaso medio lleno del asunto, y creo que es importante, que una cosa que ya le habíamos dicho en este panel, que haya alguna medida nítida en pro del ahorro y la inversión, que era lo que se echaba de menos en la eliminación. ¿Sabes lo que pasa, José? Que nosotros durante la primera etapa de discusión del proyecto oímos al ministro Arenas todos los días decir que estamos dialogando, estamos oyendo. No, pero si nunca te discutimos acá en este panel lo que tú decías, de hecho te creíamos lo que hablabas de la comisión, entonces, que no se dejaba escuchar. Sí, pero nosotros por eso yo soy escéptico, porque él ha repetido desde el principio que está oyendo y que está abierto al diálogo, y hasta ahora, hasta ayer, porque ayer sí se juntó a conversar con alguien, no lo había hecho. Entonces, yo creo que es justo que yo tenga un cierto escepticismo acerca de si eso finalmente se va a cumplir o no. Yo espero que se cumpla, porque al final yo creo que así va a salir una reforma tributaria mucho mejor para Chile. Se juntó en un momento, yo también quiero hacer algunas diferencias, se juntó en un momento a hablar con la mesa de RN y la mesa de la UDI, y nunca le pidió la directiva a una reunión. Está bien. Bueno. Sí, igual ojo, porque también ha salido harto terreno el ministro. O sea, yo sé de reuniones que ha sostenido en varios distritos y incursiones con dirigentes sociales para tratar de socializar la reforma. Entonces, pero para él explicarla, no para él oír. No, pero también escuchar, pero yo creo que hay que ser también un poco como más fino respecto a no escuchado a nadie, porque yo creo que efectivamente sí se ha escuchado. Ahora a lo mejor faltaron una serie de reuniones que ahora también se están sosteniendo. Si igual es una reforma de gran envergadura. Ya llevamos la mitad, ya se aprobó esto en la Cámara. Yo te pregunto, Karina, fuera de las dos propuestas de la ADC, ¿qué otros cambios se introdujeron a la reforma del gobierno? No, yo creo que ahora pero ahora también se tiene que, claro, ahora en el Senado tiene que haber un proceso de debate también, y probablemente porque el resto de las bancadas estamos de acuerdo con la reforma, y por eso no se produce. Yo espero que sea así, soy escéptico, pero espero que sea así. El senador Lagos Weber dijo justamente que ahora va a haber 2 meses. Esta mañana lo escuchaba en el diario Cooperativa, 2 meses, tantos días, tantas horas por día para discutir, como diciendo, a ver, ¿de qué me están hablando? Si vamos a discutir el tema. Yo espero que sea así, Y yo la verdad tengo la mejor opinión del senador Lagos Weber, es que es el que preside la Comisión de Hacienda del Senado, así que tengo una cierta luz de esperanza por los parlamentarios que están sentados ahí. Yo creo que el senador Lagos Weber, el senador Andrés Saldívar son grandes senadores, a pesar de que yo no comulgo mucho con su idea, y vamos a ver qué sale ahí. Yo creo que la Comisión de Hacienda, lamentablemente, la Cámara no estuvo a la altura, y creo que la Cámara de Diputados se farrió una gran oportunidad de ser un lugar de una discusión tan importante como el tema de la reforma tributaria, de mejorarla, de hacer lo que ellos tenían que hacer. Se habrían prestigiado mucho como corporación, y creo que se perdieron una gran oportunidad. Vuelve, en todo caso, si hay indicaciones, volverá a la Cámara de Diputados. Sí, y ahí veremos si es que siguen con la actitud pasada del eslogan, o si hace como haría eventualmente el Senado, de discutir el tema a fondo y de ser razonables en lo que propongan y voten. El eslogan no es por parte nuestra, ojo. Karina, todo lo que hemos dicho ha sido refrendado con el tiempo por incluso senadores de la Concertación. Sí, pero ustedes también tiran cosas falsas, Guillermo, y respecto, por ejemplo, con respecto a la reforma educacional. Pero estamos hablando de la reforma tributaria. Si querés hablamos de la reforma educacional, pero hablemos de la reforma tributaria. Dime una cosa falsa que hayamos dicho de la reforma tributaria. No, pero dicen eslogan igual que afecta a la clase media. Ignacio Bocar lo dijo ayer, que afecta a la clase media. Sí, pero no me puedes poner un antecedente a alguien que lo cita como parte de poder... 31 estudios norteamericanos, 29 dice que afecta a la clase media en Chile. Yo te puedo nombrar no sé cuántos más diciendo que no afecta a la clase media, pero diciendo... Pero lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que ustedes han iniciado una campaña del terror de la cual se
se han apoderado de los medios y finalmente han dicho, ¿sabes qué? La reforma tributaria no sirve y se ha desvirtuado la discusión. Y todos sabemos que la reforma tributaria va a ser un medio para poder tener mayores oportunidades, tanto en educación, mayores recursos para salud, vivienda y otras cosas. Entonces, de frenar estos cambios en la reforma tributaria, eso, por ejemplo, que afecta a la clase media. Pero sí, yo creo que pero no. si Yo creo afecta a la que clase media. sí, pero yo creo que ustedes lo reducen el debate a eso. Entonces, más allá de todo, dicen, no, es que ustedes no nos escuchan, ustedes, etcétera. Nosotros no les creemos propongo que escuchemos lo que dijo el senador Lagos Weber, así bien cortito. Yo no quiero un diálogo para la faramaya que diga, ¿ya terminaste tus 30 minutos? No, quiero escucharte con la expresión corporal que me irrita, decir, voy a escuchar con la voluntad de ser convencido de los argumentos que se me están dando. Porque esta reforma es tan tremendamente importante que no podemos hacer un trabajo malo. Son todos bienvenidos. ¿Dónde? En el Senado. ¿A partir de cuándo? Del lunes. ¿Por cuánto tiempo? 2 meses. Bueno. Yo aplaudo la actitud del senador Lagos Weber. Bueno, ya. Con ese aplauso nos vamos a ir a comerciales por su centro de diagnóstico, urgencia, consultas y cirugía. Por eso y porque está acreditada Clínica Van Salud, te va a gustar. El laboratorio Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. Por eso, desde siempre, debes preferir Andrómaco, dicen ellos, líder en bioequivalencia. Nos vamos a ir a comerciales. Seguimos en el primer café con Guillermo Ramírez, con Karina Delfino, con José Manuel Ruiz. A la vuelta, por supuesto, vamos a hablar del nuevo rector de la Universidad de Chile, también de lo que sucede en el Instituto Nacional y bueno, y lo que quieran. Y también, ¿qué opina del ingreso de Paredes a la selección el señor Guillermo Ramírez, que es tan futbolero? Ya volvemos. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. En el primer café estamos con Karina Delfino, José Manuel Ruiz y Guillermo Ramírez. Usted sabe lo importante que es confiar y sobre todo cuando hablamos de medicamentos. Laboratorios Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. Clínica Van Salud es una clínica cercana, de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Van Salud, su especialidad es hacerte sentir bien. Como les digo, estamos con el director de políticas públicas. Se me salió el anillo y se ríen. Políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, con el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, José Manuel Ruiz, con la presidenta de la Juventud del Partido Socialista, Karina Delfino. José Manuel Ruiz. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. Me escribe un amigo, me llegó este comentario, compa. No sé si, por si no te habían dicho, José Ruiz echaba al agua en Bion Cooperativa, de ser jefe de gabinete de la Subsecretaría de Deporte, para aclarar nomás que no soy el jefe de gabinete de mi polola, no trabajo en deporte. Alguien tiene que con la duda. Muy bien que haga la aclaración. Bueno, te habían echado al aire. Nuevo rector en la Universidad de Chile. Por ejemplo, titulares. Un rector de izquierda para la Universidad de Chile después de 50 años. ¿Qué opina Karina Delfino? ¿Así lo identificas tú? O sea, yo creo que a valorar primero que todo el proceso. Yo creo que un proceso bien, o sea, quizás no es lo más óptimo, pero creo que es un proceso bien democrático para elegir un rector. Y sí, yo creo que viene con un proyecto distinto. Él tiene una raíz socialista, fue de hecho amigo de nuestro diputado tenido desaparecido, Carlos Lorca, y yo creo que es algo positivo en realidad para la Universidad de Chile. José Manuel. A mí me gustó cómo se dio el proceso de la Chile. Para la envergadura que tiene la universidad, que se haga tan público el debate, que sean invitados a canales de televisión a debatir lo que quieren hacer con una universidad importante en el país, yo creo que es bien positivo. Así que aplaudo, no soy de la universidad, aplaudo el hecho de que se haya elegido en este tipo de proceso al rector. Y no sé qué hubiese terminado uno estando adentro. Ahora, él dice que dirigirá el plantel que va a tratar de volver a reposicionar a la Universidad de Chile. Y yo pensaba cuando leí esa frase, ¿por qué reposicionar? ¿No estuvo posicionada? En todos los rankings internacionales y nacionales también la Católica le saca cada día más ventaja a la Universidad de Chile. Pero él dice reposicionarla en el sentido del debate, del país, de solucionar los problemas de Chile. Yo creo que hay un anhelo muy en la intelectualidad, que es todavía un desafío,
de que las universidades vuelvan a ser un espacio de grandes debates dentro del país y iluminar también esos grandes debates. Y yo creo que eso es positivo, al menos que quienes se proyectan a dirigir la universidad importante o cualquier universidad tenga ese anhelo, o sea, de que debe cumplir un rol social importante. Sí, ahora la razón por la cual eso no ocurre Guillermo. no es solo culpa de las universidades. Cuando en Europa o en Estados Unidos una universidad de prestigio saca un estudio sobre algún tema, por ejemplo, de política pública, los políticos toman ese papel y lo usan como evidencia a la hora de tomar decisiones. Acá en Chile estamos muy acostumbrados a que uno presenta muchas veces, pasó con la reforma tributaria, evidencia, y a los políticos les da igual. Te dicen, no, porque esta es una discusión, esos son tecnicismos, te responden. Entonces, claro, mientras los chilenos y los políticos chilenos no tomen la evidencia que emana de las universidades como algo serio, estamos atentando contra la calidad de nuestras universidades. Cuando nosotros tomemos en serio la pega de investigación que ellos hacen, quizás también vamos a estar ayudando una a idea avanzar es en el trabajo tal que ellos vez hacen. las universidades tienen que salir del claustro. Hay muy pocas universidades para hacer una diferencia. O sea, yo entiendo que quiera ir sobre el punto de nuevo la reforma tributaria del Guillermo, estoy comentando por qué pero al final en Chile hay muy poco espacio de investigación y difusión de políticas públicas en las universidades. Muy poco, son muy pocas las universidades que lo tienen. En Chile hay mucha investigación poco aplicada. También, y que es investigación más de academia, por parte de la universidad, de generación de conocimiento en otro ámbito. Y en el tema social hay muy poco. Y eso es sabido. Pero José, a mí como soy profesor de la universidad, a mí me invitan todas las semanas a distintas presentaciones tiene un centro de políticas Sí, públicas pero déjame decir bueno, otra cosa. Pero a mí me invitan todas las semanas al lanzamiento de algún estudio. Obviamente no voy todas las semanas, pero voy a los que más me interesan. O sea, nunca he visto un político ahí. Entonces, al final, si nuestra clase política dirigente no se toma en serio lo que producen las universidades, entonces todo esto que ellos mismos dicen de que las universidades tienen que volver a ser el lugar del debate público, iluminar la política, la verdad es que a mí me parece inconsistente con la forma con la que ellos actúan. Eso es efectivo. Ahora también se ha generado especialización en políticas públicas en espacios como el CEP, la CEPAL, el PNUD, y tú sabes que son referentes para muchas de las discusiones. CIDEPLAN, al final como que se sale del debate de la universidad, no solamente porque los políticos no quieran asistir, porque yo creo que la especialización se ha generado en otro Pero lado. ojo, yo creo que no solamente es eso, sino que también ser parte como una voz, entiendo como una voz a lo mejor más posicionada dentro del debate público. Y yo creo que en eso sí tienen que jugar un rol las universidades. Mira, vi un debate sobre los rectores de universidades, de algunas universidades hace un tiempo atrás en un programa de televisión, y el debate fue de un nivel muy elevado. O sea, yo creo que lo que queda para transmitir a la ciudadanía respecto a lo que se quiere sobre educación, por ejemplo, la discusión de lo público, de lo que entrega la universidad finalmente para Chile, porque no es solamente en el espacio reducido o para sus mismos estudiantes, sino que cuál es el valor que está entregando la universidad hacia la discusión de las políticas públicas. Creo que ese es un debate que a nosotros todavía nos queda por dar, pero valoro que se tenga en mente, no sé si el reposicionamiento, yo creo que de todas maneras siempre es bien escuchado cuando habla el rector de la Universidad de Chile, cuando habla el rector de la Universidad Católica y de otras universidades como el Alberto Hurtado, que se han posicionado como actores relevantes dentro, por ejemplo, del debate educacional. Pero sí creo que es importante que todavía se sienta ese valor por parte del nuevo rector, de que sepa que puede ser un aporte dentro del debate público, digamos, o sea, más allá de lo que significa solamente por ser de la Universidad de Chile. También les quería, a propósito de educación y la reforma educacional, que es otro de los grandes temas que se están debatiendo, primero partir con el Instituto Nacional. A ver, en toma, incendio, principio de incendio, lo iban a dejar, después vuelven a tomarlo, la alcaldesa había dicho que no iba a desalojar, pero ayer ya dijo, no, así es así, acá hay peligro para los alumnos, bueno, en fin, se endurecen las posiciones. ¿Cuál es la salida? ¿Qué creen ustedes, Karina, que puede pasar, teniendo en cuenta que el presidente del centro alumno es socialista? O sea, mira, lo que yo creo es que, primero que todo, poder condenar la violencia. O sea, yo creo que parte fundamental de todas las movilizaciones es que no exista violencia en ellas, porque siempre hay alguien perjudicado y lamentablemente el debate puesto sobre la toma del Instituto Nacional es sobre la violencia que se generó por el tema del incendio y por otras imágenes que han sido publicadas, pero no cuál es el requerimiento o lo que ellos están tratando de decir. ¿Qué están tratando de decir? Yo creo que son dos cosas, o sea, de poder ser participante y un actor relevante dentro de la reforma vocacional. O sea, yo creo que valoro en lo personal
y también los socialistas valoramos todas las reformas y proyectos de ley y mociones que se han enviado respecto a la reforma educacional, pero sí creo que, obviamente, como lo ha dicho el ministro, no solamente basta con estos tres temas, que es el fin al copago, fin a la selección y fin al lucro, sino que es un debate mucho más amplio, y para hacer una reforma educacional de tal envergadura se necesita a todos los actores sociales. Y yo creo que ese es el tema fundamental, o sea, la participación de los actores sociales en la reforma educacional creo que es lo más importante, de armar mesas de trabajo, de que exista el diálogo, de que existan mesas, porque al final una reforma de esta envergadura va a afectar a todo Pero Chile. a la sociedad tal vez le cuesta entender esto de la toma del Instituto Nacional. ¿Qué es lo que quieren realmente, además de participar? Yo no sé. ¿Qué creen? No, No, pero yo creo que esa, a ver, Guillermo. esa es la pregunta del millón. Porque ellos dicen que además de participar, no están de acuerdo en la selección, a ver, los liceos emblemáticos. No, pero ojo, yo creo que eso se ha desvirtuado un poquito. Yo creo que el tema de la selección, porque no es para mirarse el ombligo finalmente, no es que digamos, como mi colegio selecciona, no estoy en contra de la selección. Yo creo que es perfeccionar a lo mejor el método y el proyecto que elimina la selección. Yo insisto, yo no soy vocera del Instituto Nacional, pero sí creo entender además el movimiento social. Mira, si yo creo que acá lo fundamental, insisto, es poder ser partícipe. Ojo, que no es lo mismo de poder elaborar un proyecto de ley, no es eso, es ser partícipe y poder también tener una serie de retroalimentación entre el mundo social y las personas que finalmente van a tomar la decisión. José Manuel Ruiz. Es bien difícil transmitir una línea nítida, siempre ha sido difícil para el movimiento estudiantil. El 2011 fue un buen ejemplo de eso, de lo que se quiere decir en los medios. Y yo creo que el tema del Instituto Nacional, con esto del incendio, ya como que nació mal. Yo esperaría que ojalá los dirigentes puedan meterse de nuevo al debate con mayor claridad, porque lo que dice la Karina es bien significativo. O sea, al final se ha quedado en el ambiente de que es solamente que se oponen a la selección. Y mientras eso sea lo que se transmite, yo creo que para ellos es muy malo, siendo que tienen otros fines y otros argumentos que en algunos momentos han tratado de transmitir. Sobre el tema de la violencia, a mí que me parece algo súper positivo, que ya se esté creando una línea clara desde el municipio, ya lo vimos en la Confech, sobre el tema de condenar la violencia en todo caso. Y eso yo creo que nos sirve y le sirve también a los dirigentes estudiantiles, porque acá hay un sector que sí le gusta la violencia en el movimiento estudiantil, siempre lo ha habido, y que cree que todos los métodos de lucha son válidos. Entonces, yo también creo que es bueno ir haciendo las diferenciaciones. A ver, esa frase es potente. Hay sector, el movimiento estudiantil, que les gusta la violencia. Pero si eso no es nuevo. Siempre lo hay. No, bueno, pero que se diga así tan abiertamente. No, lo que pasa es que hay sectores... Karina, tú que fuiste dirigente... Sí. O sea, lo que yo creo que hay sectores del movimiento estudiantil, de todos lados en todo caso, de que creen que todas las formas de lucha, tal como lo decía el Pepe Ruiz, son válidas. Entonces, al final, esa forma de lucha de la violencia, por ejemplo, cae en ese saco. Entonces, porque ellos justifican la violencia por el descontento, la ira, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí hay que ser claro y enfático. A nadie le gusta la violencia. Yo creo que cuando además la violencia está entre medio de las cosas, se empaña todo. Por ejemplo, el caso del Instituto Nacional, con el tema del incendio, que no me quiero ir al detalle, pero como hubo un incendio, salió en casi todos los medios. Y de ahí que hubo desalojo, etcétera. Pero no el tema del fondo, que finalmente es la discusión sobre la reforma educacional. Yo creo que acá lo importante, además, es declarar de que todas las manifestaciones y todas las tomas, movilizaciones, etcétera, que se hagan, no es en contra necesariamente como o de un gobierno o de una forma de gobernar, etcétera, sino que es en contra de un sistema que ya no da abasto y que tenemos que ser parte todos. Yo creo que acá todos cabemos, hasta Guillermo. Gracias por invitarme a participar. Todos cabemos en el debate sobre la reforma educacional, porque finalmente incluye lo que queremos como país para la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera. Entonces creo que es sumamente fundamental de que todos seamos incluidos en el debate de la gran reforma educacional que se viene, porque insisto, tal como lo ha dicho el ministro, no son solamente estos 3 proyectos de ley, sino que vienen muchos más que reforman la estructura y el corazón del sistema, y eso no es menor. El rector, en todo caso, del Instituto Nacional subrogante, Fernando Pérez, descartó un desalojo después de esta retoma protagonizada por los estudiantes. Indicó que a las 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde de hoy, tendrá lugar una asamblea entre las autoridades y los presidentes de curso de 7º año a 4º medio. Entonces dice que va a ser algo importante, que se va a conversar. En fin, están las puertas del diálogo abiertas y los estudiantes están en muy buena disposición a dialogar. En todo caso, ¿ustedes qué creen? ¿Hay que desalojar o no? ¿Qué piensan?
Mira, lo que pasa es que cuando uno Karina. desaloja, yo creo que siempre hay una gran posibilidad de que también se produzcan hechos de violencia y además de que eso despierte un poco en otros lados también los focos de movilización. Yo creo que hay que respetar cuando las tomas son validadas por una asamblea, finalmente el centro de estudiantes tiene que adoptar esa decisión. También vivimos en el año 2006 en el mismo colegio, en el Instituto Nacional, yo me lo recuerdo muy bien, que la toma fue validada por los estudiantes, era un centro de alumnos que no era de izquierda, o sea, es más, era de derecha, y tuvo que acatar la decisión, porque finalmente si hay una toma validada por una asamblea, que la mayoría de los estudiantes se supone que es representativa, la aceptan, Se supone. La aceptan, depende cómo son los métodos, pero generalmente... ¿Pero qué si es pasa una con asamblea, aquellos por ejemplo, alumnos? Es quitarle el pero si es derecho una- a asistir a clase a muchos No, pero por alumnos ejemplo, que- si es una asamblea con los presidentes de centro de curso, es una asamblea representativa porque el presidente de curso fue elegido, etcétera. Entonces, creo que cuando ahí se valida una toma, o sea, finalmente es ir en contra de lo que piensa el estudiantado y eso creo que no se puede hacer. Ahora, creo que lo fundamental, insisto, es que ojalá no exista violencia en este tipo de manifestaciones. Yo creo que eso es lo fundamental, resguardar y además que el debate público sea claro y clarificador para que no existan este tipo como de cosas que de repente se salen del debate, como el tema de enfocar la toma del Instituto Nacional solamente en el tema de la selección, que creo que es un error. ¿Puedo decir algo sobre el Sí, tema de la toma? Guillermo. No, que yo he estado muy de acuerdo con las cosas que ha dicho la alcaldesa Carolina Toa. Hay que recordar dos cosas, o varias en realidad, pero la primera es que estamos hablando de personas que son menores de edad. Hubo un amago incendio y la alcaldesa entendió o vio, se dio cuenta, yo al menos no me había dado cuenta, por lo menos, que los estudiantes que están en toma están en una situación vulnerable. O sea, se llega a haber algún tipo de incendio, se muere un estudiante quemado o lo que sea, y esa cuestión es un desastre. Fuera de ser una tragedia, sería un desastre. Y porque estamos hablando además de personas que son menores de edad, a los cuales en el fondo el colegio tiene que hacerse responsable de lo que les ocurra. Legalmente tiene la responsabilidad el rector de lo que pueda ocurrir allá adentro si es que alguno sale lesionado y qué sé yo. Entonces, ahí la alcaldesa está tomando una actitud más dura pensando en la seguridad de los estudiantes. Lo segundo es que a mí me parece curioso, tú me puedes contradecir esto, pero según entiendo, hasta el día de hoy todavía no existe un petitorio. O sea, el Instituto Nacional ha sido tomado, pero todavía no se sabe qué es lo que quieren exigir para deponer la toma. Con lo cual, aquí empieza a dar la sensación de que las tomas se están transformando en una especie de deporte nacional, en el cual no importa demasiado si es que yo tengo un petitorio claro, si estamos de acuerdo en lo que queremos hacer o pedir, simplemente tomémonos porque en mayo lo que corresponde es empezar con las tomas de cada año. Es como una cosa que está casi calendarizada. A mí eso me parece que está mal. Yo comparto las palabras de Carolina Toa, que hoy día cita el Mercurio, Sí. cuando dice que las tomas debiesen ser una última medida cuando ya se han agotado otras, que has tratado de plantearte en el debate, de hacer tus peticiones y no te han oído, no te pescan. Bueno, entonces tómate el colegio. Yo siento que el Instituto Nacional y sus dirigentes no han sido lo suficientemente diligentes para juntarse con el ministro Izaguirre, plantear las cosas que quieren. De hecho, ni siquiera saben qué quieren plantear, no tienen petitorio. Entonces, me parece que esto de la toma hoy día no se justifica. Y bueno, finalmente, yo decirle a los alumnos del Instituto Nacional, el debate de la reforma a la educación se está dando en todos los frentes, en medios de comunicación, políticos, en el gobierno, en todos lados, y ellos se están quedando abajo. O sea, ellos están encerrados en su colegio y no están aportando al debate. Y finalmente lo que puede ocurrir Bueno, es que termine siendo una reforma sin que ellos hayan sido oídos porque estaban más preocupados de tomarse el colegio que de ir al ministerio y plantear sus inquietudes y su petitorio. Bueno, Yo, sí, se nos terminó solamente el decir, tiempo. ayer con las juventudes de la nueva mayoría le pedimos una reunión al ministro Izaguirre y yo creo que la sensación general es bien contento en la dirección, no sé si Karina también piensa lo mismo, en la dirección que da la reforma. Yo siento que esto va a cambiar un poco la forma en que nosotros concebimos la educación en Chile y cómo nos relacionamos también cada uno de nosotros. O sea, el tema de la integración social yo creo que va a ser sumamente efectivo por medio de esta reforma. José Manuel Ruiz, Guillermo Ramírez, Karina Delfino, gracias por estar en este primer café. Paredes en la... Maravilloso. Ya, Además que ok. con esto está asegurado entre los 23. Muy bueno. Weón. Sí, muy bueno. Ya se Hola. está viniendo todos lesionados. Ya, ok, que le vaya muy bien. Chau, chau.